Buenas tardes. Buenas tardes. Y bueno, voy a empezar pues ya llevamos un poquito de retraso por el micrófono. Y bueno, la exposición es porque veis en pantalla, ayuno y salud. A las 3 de la tarde es un buen momento para hablar de ayuno. Yo cuando me pusieron a las 3 de la tarde dije, muy bien, exacto, el mejor momento. Espero que hayáis comido bien. Bueno, pues voy a empezar esta exposición, que es el ayuno, ¿no? En el siglo X, la escuela de Salerno, una de las escuelas más importantes, quizás la más importante de medicina en Europa en ese momento, y por ende del mundo, decía: si te faltan médicos, sean tus médicos estas tres cosas: mente alegre, descanso y alimentación moderada. Entonces, de alguna manera, os voy a hablar un poco, como alguien diría, es tiempo para comer y tiempo para no comer. Entonces voy a hablar del no comer. Hasta el comienzo del siglo pasado, del siglo XIX, del siglo anterior, como dice Pedro Laín-Entralgo en su libro Historia de la Medicina, las pautas de ayunar en la enfermedad era lo característico en la medicina. A partir de ahí cambia mucho, cambia la disposición ante la enfermedad. Creemos que cuando comemos más vamos a tener más energía, y es justo lo contrario. El ayuno no es ningún invento, no es algo nuevo. Los animales y los niños, por su propio instinto, ayunan, dejan de comer. ¿Cuántas veces vemos que un niño está enfermo y a la hora de que le damos comida no va a querer, no quiere comer? En ese momento todo su cuerpo está canalizado hacia la desintoxicación, hacia la eliminación, hacia la renovación, hacia la regeneración. ¿Qué es lo que hacemos durante todos los días cuando dormimos o cuando descansamos? Siempre tener en cuenta que los síntomas de desintoxicación, los síntomas de eliminación más importantes aparecen durante la mañana. No es casualidad. A la hora de levantarnos es cuando la boca está más seca, la lengua más blanca, la orina es más oscura, a veces huele el sudor de la piel. ¿Por qué? Porque durante las 8 o 10 horas de descanso, durante las 8 horas que hemos estado descansando, el cuerpo no ha tenido otra energía más que para desintoxicar, curar y limpiar. O sea, de alguna manera lo que gastamos y lo que enfermamos durante el día, el cuerpo se regenera y se cura durante la noche o en el dormir, para aquellas personas que tenéis esa dificultad de trabajar durante la noche. O sea, en el dormir, en el descansar, el cuerpo se va curando de todo lo que ha enfermado durante el día. Entonces, de alguna manera, Pedro Laín-Entralgo, pues el gran historiador de la medicina en España, él decía que hasta el siglo XIX, hasta principios del siglo XIX, o sea, casi antes de ayer, las pautas eran no comer ante la enfermedad. Pero claro, estamos en un país donde vivió una época dura hace unas cuantas décadas, y en aquella época las enfermedades, estoy hablando de la época de la guerra y la posguerra, las enfermedades eran por carencia, por falta, por necesidad, por falta de alimentos, por falta de higiene, por falta de paciencia, tranquilidad, por falta de relax. Estamos hablando de la guerra y la posguerra. Entonces, como en aquella época las enfermedades eran debidas a no tener comida y no tener nada para comer y a veces ni nada para beber y nada de nada, ¿no? Y entonces aparecían muchas enfermedades que eran las enfermedades por carencia. Y entonces en ese momento empezamos a pensar que las enfermedades se curan comiendo, y todavía eso sigue en nuestra época todavía sigue esa sensación de que comiendo vamos a curar. A mí a veces cuando me dicen, oye, ¿eso del ayuno qué es? ¿No desayunar? Yo les digo, no desayunar, no comer, no cenar. Sorprende mucho, dices, ¿cómo puedo estar todo el día sin comer? Pues el cuerpo tiene muchas reservas. De alguna manera, la institución de la Cuaresma en la religión cristiana, la institución del Ramadán entre los musulmanes, el Yom Kippur o otras festividades entre los judíos, los ayunos que hacían los chamanes cuando querían hacer rituales, ellos lo hacían con una triple condición de curar el cuerpo, armonizar las emociones, aquietar la mente. Y cuando el cuerpo se limpia,
la mente se aquieta y las emociones están armónicas, estoy despertando, se expande la conciencia. Y la conciencia se expande especialmente en el ayuno. Y cuando comemos mucho, justo ocurre lo contrario. Yo como mucho, lleno el abdomen, lleno el vientre y no tengo ganas de pensar, tengo ganas de dormir. Esto lo hacen muy bien los niños. Los niños después de comer duermen. ¿Por qué? Porque toda la energía es necesaria en los procesos digestivos, en los procesos metabólicos, en los procesos de absorción y en los procesos de hacer mío aquello que estoy comiendo, que viene desde el exterior y es extraño. Hasta que lo hago mío, yo no estoy sano. O sea, ¿qué significa esto? Que cada vez que comemos enfermamos y cada vez que digerimos, absorbemos y asimilamos lo que desorganizamos de los alimentos, nos curamos. Pero siempre que comemos hay una desorganización en el cuerpo y el cuerpo tiene que hacer todo lo posible por curarse. El ayuno no es nada nuevo, no es nada nuevo. Hay muchos estudios que hablan que la subalimentación, una alimentación por debajo de la media, y la media normalmente es muy alta porque no comemos por hambre, sino por desamor, por desencuentro, por necesidades emocionales y necesidades psicológicas. Cada vez que comemos por debajo de esa media, nosotros vivimos más. Y vivimos más jóvenes, y es así. O sea, no tenemos más energía por comer más, sino tenemos mucha menos energía porque el cuerpo gasta mucha energía en la digestión de alimentos muy pesados, fritos, embutidos, conservas, malos pensamientos, desamor, desencuentro. También son alimentos que nos pueden alimentar o que no. Ayer en la charla de alimentación les decía que cuando una persona está contenta, no hace falta ni comer. Cuando alguien se enamora, se le quitan las ganas de comer. Y ahí aparece el dicho castellano que dice, contigo pan y cebolla. Es así. Entonces, cuando estamos en desamor, en desencuentro, cuando las cosas no nos van bien, cuando hemos discutido con nuestra pareja, nuestro matrimonio, aquello no va bien y necesitamos entonces comer para tapar esas angustias, esas ansiedades, que no hay manera de tapar. Ni se puede tapar comiendo, ni se puede tapar consumiendo. Y durante las últimas décadas hemos creído que consumiendo y comiendo, mira, rima las dos cosas, no me había dado cuenta, creíamos que íbamos a ser felices. Ni somos felices comiendo de más, ni somos felices consumiendo de más, porque nos consumimos a nosotros mismos. Entonces, de alguna manera, el ayuno es esto, estar a agua. Cuando desde la medicina higienista, que es un poco uno de los trabajos que yo sigo en el ayuno, decimos ayuno es dieta cero, o sea, es estar a agua. ¿Y cómo puede estar el cuerpo a agua durante unos días? Pues por supuesto que puede estar. El cuerpo tiene muchas reservas, porque el cuerpo tiene las reservas que desde muy antiguo ha aprendido a tener para los momentos de escasez. Ahora quizás no vivimos esos momentos de escasez, pero en la Edad Media, hace 5 siglos, o hace 10 siglos, o hace 15 siglos, los seres humanos no comían todos los días, ni mucho menos. Y hasta hace poco, unas décadas, pues no comíamos carne más que yo me acuerdo cuando era niño, el pollo del domingo, el pollo, y el resto de la semana era doblemente pollo, o sea, quiere decir repollo. O en el norte, en Euskadi, la porrusalda, que está bien también. Y aquí la escalivada, es uno de los inventos buenos de los catalanes, además del pan y tumaca, pan amb tumaca. El agua no es H2O, el agua es uno de los elementos del universo que se transforma en un elemento líquido que nos aporta la vida. Somos 70% de agua. Si a cada uno de nosotros nos quitaron el agua que somos, nos quedaríamos a la altura de estos enanitos que visten los jardines normalmente. Entonces el agua, en principio, cuando un niño nace, o mejor dicho, vamos 9 meses antes en el embrión son corrientes de agua. O sea, el 90 y tantos % del embrión es agua. Esas corrientes de agua poco a poco se van parando, poco a poco se van materializando, poco a poco se van condensando, poco a poco se manifiestan en forma de órganos, tejidos y células. Y hay células y hay órganos en el cuerpo que manifiestan esas corrientes de agua que se han ido parando poco a poco. Si nosotros vemos una fotografía del miocardio, que es el músculo del corazón, veremos claramente que son corrientes, son torbellinos de agua, son torbellinos del organismo acuoso. No son aguas estancadas, no son aguas sueltas, es organismo acuoso. Porque como ayer os decía en la charla de alimentación, para los que estuvisteis,
Tenemos un organismo físico, tenemos un organismo acuoso, tenemos un organismo aéreo, tenemos un organismo calórico, tenemos un fuego interior, como dicen los chamanes. Y ese fuego interior está aquí, en la boca del estómago. Y cuando las cosas no van bien, cuando aparece el nudo en la boca del estómago porque no he expresado bien los sentimientos, cuando siento desamor, estrés y cuando siento miedo ante la crisis, entonces aquello se anuda y aparece el nudo en la boca del estómago y muchas veces no tengo ganas de comer. Aunque curiosamente ocurre también lo contrario, hay gente que se comería, pues no sé, como yo suelo decir, hasta la oreja del vecino, porque cuando están mal las cosas necesitamos comer y comer para tapar esa angustia, ¿no? Y la angustia no se puede tapar comiendo, y tampoco bebiendo, y tampoco fumando, ni con drogas, sean estas legales o ilegales, ¿eh? Porque las drogas legales también podríamos hablar, se daría para varias charlas. Somos el segundo país del mundo con más consumo de medicamentos. Entonces, bueno, pues podrían coger nota de esta charla los del Ministerio de Sanidad, porque con lo del ayuno se les arreglaría más de una cosa a nivel económico de sanidad. O sea, el sistema sanitario no tendría que recortar tanto si nos pusiéramos todos a ayunar en los hospitales. Esto lo hizo muy bien Vidaurrázaga, el primero de los médicos naturistas de Bilbao, de Euskadi, de donde yo vengo. Y Vidaurrázaga hizo en un hospital, dijo, a la mitad les voy a poner los medicamentos que normalmente damos y a la otra mitad les voy a poner a medio ayunar. Él hacía caldos con ayunos, con semiayunos, con caldos de cebolla o agua con limón. Entonces, a la mitad de un pabellón del hospital les puso con las medicinas tradicionales, estoy hablando de principios del siglo pasado, y a la otra mitad les dijo, ayunar, caldo de cebolla, agua con limón, y ala, aguantaros. Entonces se dio cuenta que de repente aquellos que les había puesto a una subalimentación empezaban a mejorar y los otros seguían con todos sus síntomas y todos sus problemas. A partir de ahí se hizo médico naturista. La medicina higienista surge de 1823 en Estados Unidos. En 1823 Jenny se da cuenta que lo importante no es tratar la enfermedad, lo importante es acompañar a la persona mientras ella se va curando. El médico del futuro no será aquel que alivie los síntomas de la enfermedad. El médico del futuro es el que tenga la habilidad de poner en contacto a la persona con sus propias capacidades de autocuración. ¿Y qué es el método que mejor lo hace en este sentido? ¿Cuál es el que mejor despierta la capacidad de autorregeneración? El ayuno, el método más antiguo de la humanidad. El método que se instituye en Cuaresma, los 40 días antes de la primera luna llena de primavera, porque no sé si sabéis, la Semana Santa, el Viernes Santo es el primer viernes después de la primera luna llena de primavera. O sea, no es una institución cristiana ni católica, es una institución antigua del ser humano. En primavera el cuerpo se pone a desintoxicar. O como dicen los chinos, en primavera el hígado entra en proceso de eliminación y de desintoxicación. Y a muchas personas, yo incluido, hacia marzo, febrero, marzo, abril, se nos quitan las ganas de comer. Porque en ese momento el cuerpo canaliza la energía hacia la desintoxicación y hacia la curación y el sistema de nutrición no tiene energía suficiente para comer. La mejor manera de enfermar es comiendo cuando no tengo hambre y bebiendo cuando no tengo sed. Y aquí podríamos hablar de muchas cosas. O sea, el instinto de la sed y el instinto del hambre están regidos en el cerebro, en la base del cerebro, por dos centros. Uno el centro del hambre y otro el centro de la sed. No hacemos ni puñetero caso ni al centro de la sed ni al centro del hambre. Y bebemos porque el médico nos ha dicho que tenemos que beber 3 litros al día. Entonces yo veo personas que se van hinchando como botijos y digo, ¿pero qué hacéis? Esto ocurre especialmente en la mujer, porque los hombres normalmente cuando bebemos meamos y no pasa nada. Pero la mujer con el agua, la luna, las corrientes de la luna, está muy regida por esos procesos lunares. Y entonces, en ese momento, la mujer tiende más y tiene tendencia a retener líquidos. Entonces, si tienes tendencia a retener líquidos y además incluso a veces se te hinchan los pies, ¿de qué beber más? No comas más que cuando tengas sed, no comas más que cuando tengas hambre, no bebas más que cuando tengas sed. Por muchos médicos titulados y premios Nobel que te digan,
Uno de los grandes premios Nobel, que es muy controvertido en sus ideas, fue Alexis Carrel. Alexis Carrel fue premio Nobel de Medicina en 1912. Él se dio cuenta que cuando las células se limpian poco a poco, las células casi se vuelven inmortales. Él cogió células y cogió las células en una placa y las metió a sustancias nutritivas. Y entonces esas sustancias nutritivas se iban absorbiendo por las células, pero las células iban creando en sí mismas sustancias de eliminación. Él lo que hizo es eliminar esas sustancias de eliminación y les aportaba otra vez sustancias nutritivas y eliminaba las sustancias de desintoxicación, de eliminación. Y entonces vio que aquellas células vivían incluso más que aquel pollo que había sacrificado para que esas células estuvieran en la placa donde él observaba. Entonces se habían vuelto casi inmortales. Entonces Alexis Carrel es premio Nobel de Medicina, pero esto se ha olvidado. Se ha olvidado saber que cuando menos como, más consciente soy y más vivo. O sea, el ser humano, de alguna manera, además, cuando dejamos de comer sustancias nutritivas, el cuerpo sigue alimentándose del agua que bebemos, del aire que respiramos, del sol que tomamos, de la energía de las personas que me acompañan, de la energía del contacto conmigo mismo. Todas esas energías son posibles. Los chamanes, cuando quieren hacer rituales de curación, se ponen a comer, a no comer, mejor dicho. Será que es cuestión de la hora, de las 3 y pico de la tarde. Entonces, cuando no comen, se dan cuenta que la conciencia se expande, y cuando como mucho, la conciencia se apaga. Tengo sueño, tengo ganas de dormir. Eso, al agua patos. Vamos a hablar un poco de por qué utilizamos el ayuno en el proceso de curación. Ayer, hablando de alimentación, les decía que nosotros nos alimentamos a través de los órganos de los sentidos, de lo que vemos, de lo que oímos, de lo que olfateamos, de lo que gustamos y de lo que tocamos o palpamos. En el contacto con los demás hay contacto. Entonces, a través de eso nos alimentamos, por supuesto. También nos alimentamos en la respiración. Yo inicio mi vida fuera de mi madre, del vientre de mi madre, con la primera inspiración. Y yo dejo la vida y me voy de mi cuerpo en la última expiración. Dicen los sufís, que es la corriente mística, la corriente amorosa de la religión musulmana o de la religión árabe, que entre ellos también son bastante apartados o bastante denostados, bastante marginados. Los sufís dicen una cosa muy bonita, que incluso cuando estamos ayunando, estamos haciéndolo, respirando. Los sufís dicen que el ser humano, cuando nace, se le da un número X de respiraciones. Está en él que esas respiraciones sean profundas y largas y hacer que la vida sea larga y profunda. O está en él que esas respiraciones sean cortas y agitadas y hacer al mismo tiempo agitada y corta la vida de la persona. Entonces, cuando nosotros respiramos es importante, y todos sabemos, o por lo menos sabéis las personas que trabajáis en el campo de la salud, que por muy sano que comamos, si falta el oxígeno en el interior de las células no pueden extraer la última energía porque falta oxígeno. Y la última energía se da en un régimen aeróbico, donde hay oxígeno. Y si no hay oxígeno, no se puede extraer, aunque comamos lo más sanamente posible. Entonces, la respiración profunda es tan importante como el comer. Una persona sin comer, y esto es importante que lo tengáis siempre presente, puede estar semanas. Yo, el récord, por decirlo así, no estoy diciendo otra cosa para que se os quede un poco en la mente. La persona que más he visto ayunar ha sido 49 días. Bueno, le sobraba bastante, ¿eh? Al final bajó pues unos 30 kilos. Pero lo curioso es que a los 49 días le pusimos una mandarina para que chupara los gajos. Esta es la manera mejor de salir del ayuno, con fruta acuosa. Y no fue capaz de comer más de 2 o 3 gajos de mandarina y tuvo que ayunar otros 4 o 5 días más, prácticamente 54 días. A lo que iba, una persona sin comer, semanas. Una persona sin beber, días. Una persona sin respirar, ¿cuántas horas? 5 minutos y el cerebro, que es el órgano del cuerpo que más oxígeno necesita para su funcionamiento, da un electroencefalograma plano y entonces la persona se muere. Una persona sin sol,
si la función del Sol sobre el sistema solar, ni millonésima de segundo podríamos vivir si el Sol dejara de funcionar y emitir conciencia, amor, voluntad sobre el planeta Tierra, porque el Sol no es una bola de fuego. Solamente para esta sociedad el Sol es una bola de fuego que de repente tú en verano te tuestas de un lado y cuando estás bien tostado de uno te das la vuelta y te tuesta del otro. No, el Sol es conciencia, origen y final, alfa y omega, de todo, vida, conciencia, amor y voluntad en el sistema solar. Los antiguos le llaman el logos solar. El logos solar, la sabiduría solar, el conocimiento solar, la conciencia solar. Ese es el Sol. No podemos creer que sin Sol pudiéramos vivir, no viviríamos nada, absolutamente nada. Y la nutrición es el último. Pero hoy no vamos a hablar de nutrición, sino vamos a hablar de no comer. Y al no comer también estamos recogiendo de la tierra, del agua, del aire y del sol. Y la quinta esencia que destilamos de los 4 elementos, esa es la energía vital, esa es la conciencia, esa es la vida. Y entonces nos podemos apoyar sobre los 4 pilares de curación. Para mí los 4 pilares de curación son desintoxicar y limpiar el cuerpo, armonizar las emociones, aquietar la mente y despertar la conciencia. O sea, esos son los 4 pilares y no hay más. Despertar la conciencia, aquietar la mente, armonizar las emociones, desintoxicar, limpiar y curar el cuerpo. ¿Y el mejor método de curación? El ayuno. ¿Y qué? ¿El ayuno cura todo? No, no cura todo, pero cura lo curable. Todo aquello que es curable es curado a través del ayuno, porque el ayuno no cura nada. Y ahora diréis, pues sí que he venido yo, me he venido a una charla o a escuchar sobre el ayuno y me dices que el ayuno no cura nada. Y sí, repito otra vez, el ayuno no cura nada. Es el cuerpo el que se cura cuando está ayunando. Es el cuerpo el que tiene la capacidad de curación. Ningún medicamento tiene capacidad de curación. Un medicamento, sobre todo si es equilibrado y en armonía con la naturaleza, puede despertar en el cuerpo sus propias capacidades de autocuración, pero no puede curar. Ante un organismo como nuestro organismo físico, una cebolla es mucho menos compleja y una cebolla nunca puede actuar sobre el cuerpo. Es el cuerpo el que puede actuar a través del sulfuro o del azufre de la cebolla y poder recombinarse y curarse, pero no hay nada que cure desde el exterior. Y menos sustancias mucho menos complejas, mucho más sencillas que lo que es nuestro organismo físico. Ningún medicamento, un laxante no es el que produce diarrea. Un laxante es una sustancia que muchas veces irrita al cuerpo y que el cuerpo lo que hace es acelerar el tránsito intestinal para eliminar lo antes posible algo que le está haciendo daño. Pero siempre el organismo humano actuará siempre sobre la sustancia, no al revés. La sustancia puede despertar la capacidad de curación o puede ser modelo, si cojo un modelo de la naturaleza, de un órgano que en mí esté haciendo una función, ese proceso puede ser modulado por la sustancia, pero no puede curarme. Y ningún médico en el planeta Tierra puede curar. ¿Qué más quisiéramos los médicos que tener esa capacidad de curación? El médico no puede curar, el médico puede acompañar mientras la persona se va curando. Porque si no caeremos en lo que decía Voltaire, el gran escritor francés, ¿no? Que el médico, la medicina entretiene al enfermo mientras la naturaleza va curando su enfermedad. Eso es frase de Voltaire. Los que no leéis desde atrás dicen, pues vamos a ponerlo más fácil, quiero que al menos ayune entre las comidas. Por lo menos entre comida y comida podemos ayunar. Mira, por lo menos cuando dormimos todos ayunamos. Por eso a la mañana la orina es más seca, siempre. O la orina es más oscura, la boca está más seca. Este es del plato que os quería hablar a las 3 de la tarde. Entonces, como dicen ahora los modernos, son un show cooking, ¿no? Una demostración de alimentos, pero bueno, a base de agua. El ayuno no cura, como os decía, sino el cuerpo se cura a través del ayuno y no dejamos de comer. Lo único que hace el ayuno es comer a plato puesto, o sea, comemos de las propias reservas. ¿Y cuáles son las primeras reservas que el cuerpo consume en el ayuno? Las menos vitales, la grasa. Primero el azúcar,
las 24 o 36 horas primeras del ayuno, cuando dejamos de comer. El primer día de ayuno especialmente vive de la glucosa en sangre y de la glucosa que libera el hígado, a través del glucógeno que ha almacenado durante muchos tiempos para cuando nos falta la comida. Entonces, comemos a plato puesto, no dejamos de comer. Si dejamos de comer ya no estamos hablando de ayuno, estamos hablando de inanición. Y son dos cosas muy diferentes. En la medicina higienista diferenciamos muy bien. Ayuno empieza cuando dejo de comer la primera comida y se prolonga hasta cuando las reservas vitales se han consumido. Si cuando las reservas vitales se han consumido, si sigo ayunando, entonces entro en la inanición. Si cuando yo estoy ayunando y veo que he perdido un día 2 o 3 kilos, que además veo doble, que el potasio en sangre ha disminuido y que me siento totalmente con una imposibilidad de respirar o con una disnea muy fuerte, entonces tengo que cortar el ayuno, porque el ayuno termina cuando las reservas vitales se han consumido y ahí el cuerpo empieza a vivir de las reservas vivas y de los órganos más vitales y entonces estaríamos hablando de inanición. Pero incluso la persona que muere después de varias semanas por no comer, y estoy hablando de 40, de 50, de 60, de 70 días. Acordaros, yo me acuerdo cuando ya era joven, no sé ni en dónde estaba, ¿no? Pero cuando los militantes del IRA, que ellos hacían huelgas de hambre, murieron todos alrededor de 60, 70 días. Eso es. Y además estamos hablando de huelga de hambre, no estamos hablando de ayuno. Las condiciones emocionales eran otras, totalmente diferentes. Pero las reservas de cualquiera de los que estáis aquí da para 40 o 50 días. Y las de algunos para 80, 90 o un poco más. Se considera que en grasa hay unos 10-12 kilos depositados en nuestro cuerpo. 10 o 12 kilos depositados por 9 kilocalorías por gramo de peso, de grasa. La grasa libera 9 kilocalorías cuando se consume. 9 por 10 o 12 kilos da unos 100.000 calorías. O sea, da prácticamente para unos 40 días ayunando. O sea, 2.500 calorías al día daría mínimamente para esa cantidad. Pero es que además al final hay un ahorro proteico, hay una formación de sustancias que hacen que el cuerpo no gaste y no pierda mucha proteína. Entonces, este es el ayuno. Yo no os digo que ahora os pongáis a hacer un ayuno de 40 días. También había un ruso, Suborin, que decía que 40 días de ayuno o nada. Entonces, a mí cuando alguien me llama por teléfono y dice, quiero hacer un ayuno de 40 días. Y ¿qué quieres? ¿Emular a Jesucristo o seguir lo que Suborin decía, no? Entonces, no, el ayuno a veces es suficiente. En el siguiente catarro, ahí tenéis la posibilidad para ayunar. En el siguiente catarro, gripe, cuando no tengáis ganas de comer, dejar de comer. Dejar que el cuerpo elimine las sustancias tóxicas. Catarrein, que es el griego de donde surge la palabra catarro, significa algo que fluye, algo que corre, algo que se elimina. O sea, los antiguos hacían cada 5 años un ritual que se llama catártico o catarsis. Entonces, cada 5 años hacían un ritual de curación a través de la naturaleza. Todavía se utiliza la palabra catarsis a nivel emocional. O hasta hace unas pocas décadas se utilizaba catártico cuando se estaba hablando de laxantes. Hoy es laxantes, pero hace 40 o 50 años eran catárticos los laxantes. Aquello que fluye, algo que corre, algo que elimina. Entonces, el próximo catarro, en vez de intentar curar con medicamentos, dejar que el catarro os cure. Porque claro, esa es otra pregunta típica. Oye, ¿y tú cómo curas el catarro? Yo normalmente suelo decir así, el catarro, yo no curo el catarro es el que me cura. Entonces, claro, es darle vuelta. Y es verdad, el catarro es el que te está curando. Las crisis es las que te está curando. El niño pequeño se cura a través de su crisis. Un niño es como un río de aguas cristalinas. Un niño es tan puro que cualquier gotita de tinta ves por dónde va en el agua cristalina. En cambio, una persona enferma es como aquella persona que no se entera de que está enfermo. Yo siempre me suele venir la imagen
de cuando yo estudiaba medicina en Bilbao, que ahora yo nada tiene que ver, pero era la ría de Bilbao. La ría de Bilbao en aquel entonces, aunque le echaras 4 barriles de petróleo y 2 de mierda, perdonadme esta palabra, no se enteraba. Entonces, esto ocurre muchas veces. Hay personas que dicen, hoy yo si yo estoy muy sano. Y cuando les miro digo, pues que no, lo que no te estás enterando de lo enfermo que estás. Entonces, no sentir no es estar sano, no sentir es estar muy enfermo. Y a veces las personas están tan enfermas que su cuerpo no siente la enfermedad y no responde ante ella hasta que aparece un cáncer. Y además en el cáncer te van a decir, mira, nunca he tenido nada y ahora tengo un cáncer. Le digo, no, nunca has sentido nada y ahora estás sintiendo un cáncer porque es que ya se estaba desbordando por todos los lados y tu sistema inmunitario no era capaz de poner, me sale la palabra en euskera, múas, límites, fronteras. Entonces, todos los grandes expertos dicen que en cualquiera de nosotros están formándose continuamente células cancerosas. Y esto no es para meteros miedo, sino que esas células cancerosas, casi en la totalidad, son reconocidas por el sistema inmunitario y son destruidas. Y cuando no se destruyen, también pueden ser destruidas por el ayuno, porque en el ayuno ocurre aquello que se conoce como se podría decir como un suicidio de las propias células alteradas, que se conoce como apoptosis, y esto ocurre en el ayuno. Y ocurre al contrario cuando comemos de más. O sea, tener presente que las células cancerígenas, las células cancerosas consumen 40 veces más glucosa que las células normales. Entonces, cuando hacemos en el ayuno bajar la glucosa y producir una hipoglucemia, entonces le estamos dando la posibilidad a que esas células se destruyan totalmente, que no tienen nada que hacer fuera del control o del encauzamiento del organismo. Entonces, en cambio, si coméis continuamente dulces, pastas, pasteles, galletas, o azúcar blanco, que es un azúcar más mineral que vegetal, lo que producís es un pico alto de glucemia, un índice glucémico alto, y ahí se produce mucha insulina, pero además se produce una sustancia que es la IGF-1. La IGF-1 que se produce ahí cuando consumimos azúcares en exceso es una sustancia tremendamente inflamatoria que produce inflamación y hoy en día se está relacionando con la aparición de cánceres. El ayuno hace justo lo contrario, una hipoglucemia donde la glucosa en sangre está en 50, 60, 70, 80 miligramos por 100 mililitros. O sea, supuestamente una hipoglucemia donde la persona no se podría mover, pero en el ayuno la persona hace a veces casi una vida normal. No todas las personas, pero sí muchas. Incluso el corazón y el cerebro, cuando una persona muere por inanición, o sea, al final del ayuno, cuando no come, incluso el cerebro y el corazón solamente pierden un 3% de su peso, o sea, prácticamente nada. Mientras el hígado puede perder 40, 50 o 60% de su peso, porque es el gran almacén de sustancias. Ya os he dicho que al comer nos enfermamos, se pierde la homeostasis del organismo y al digerir y al absorber nos curamos. Y además, cuando comemos, humanizamos las sustancias nutritivas. Hipócrates decía que los alimentos en la convalescencia fortalecen, en la enfermedad debilitan. Y hay un médico higienista americano que dice el no hacer, pero inteligentemente. Nos acercamos mucho a la vía taoísta del no hacer. No hacer es el ayuno. O sea, no hacer es que la persona ayune en vez de buscar medicamentos médicos, brujos, sanadores, curanderos, osteópatas. No digo que esos sean innecesarios, a veces son necesarios. Incluso la medicina convencional puede ser necesaria. Porque a veces ocurre que cuando más estás convencido de que la medicina convencional no tiene lugar, la vida te hace vivir una experiencia que dices, uy, menos mal que está la medicina de urgencias, la medicina actual, porque es la mejor medicina del mundo. Y esto me ha pasado personalmente. Cuando yo decía, el higienismo vale para todo, entonces me di cuenta que mi propia familia, mi propio padre, tuvimos que sondar porque tenía un problema de hiperplasia de próstata. Entonces, claro,
entonces se te caen muchos esquemas. Entonces, cada cosa tiene su lugar y, como dicen los médicos de muchas cátedras de medicina integrativa en Estados Unidos, toda la medicina es una. Rudolf Steiner, en la medicina antroposófica, decía que la medicina lo único que falta es ampliar el arte de curar. Ampliar el arte de curar. Entonces ha habido en la humanidad épocas donde la humanidad o donde la medicina intentaba confrontar y atacar la enfermedad. Hay otras épocas donde la humanidad o la medicina ha intentado prevenir la enfermedad, pero estamos en una época donde no tenemos por qué luchar contra la enfermedad, no tenemos que prevenir la enfermedad, sino lo que tenemos que hacer es favorecer la salud. De la misma manera que si hoy vais a casa y vuestra casa está a oscuras, no tenéis que combatir la oscuridad, porque la oscuridad no es más que falta de luz. La enfermedad no es más que falta de salud. Y no se combate, no se puede combatir, no tiene consistencia. Hay que dar salud para que esa oscuridad, para que esa enfermedad vaya disminuyendo. Cuando yo voy a casa doy así a un interruptor que cuando aparece la luz la oscuridad se va. Pues de la misma manera mi cuerpo, si voy dándole más salud, la oscuridad va retrocediendo, va disminuyendo. Los órganos de eliminación en el cuerpo son el aparato digestivo, que elimina a través de todos sus órganos. Hay personas que tenéis disposición a eliminar más por el aparato digestivo. Tenéis la boca seca, la lengua pastosa, y la lengua blanca no es más que la punta del iceberg que manifiesta que todo el aparato digestivo está de alguna manera tocado y algunas veces hundido. Entonces, el estar afectado esa zona es el indicativo de que la boca blanca está indicando que el aparato digestivo es la zona más sensible de tu cuerpo. En cambio, otras personas tendrán la orina más oscura. Incluso cuando hacen ayuno o cuando dejan de comer, ven que la orina se les huele a medicamentos. Incluso medicamentos que han tomado hace un mes, hace 10 años, hace 15 años, hace 30 años. Y entonces te sorprendes de cómo esos medicamentos han estado en el organismo hasta que tú has tenido pararte, hasta que has tenido energía suficiente para eliminar y desintoxicar. Y entonces estamos hablando de la ITV. No de la ITV del coche, sino de la ITV personal que todos necesitamos en los momentos que cuando se nos quita el hambre, cuando no tenemos ganas de comer, lo mejor es no comer, para que la orina elimine más y para que el pulmón elimine más el aliento. Nosotros recogemos oxígeno, el oxígeno se combina con aquellas partes de carbono, que es la parte más material de nuestro cuerpo, que está envejecida, que está enferma y que está desgastada, la capta y lo elimina a través del aire en forma de CO2. ¿Habéis puesto a reflexionar en esto? O sea, yo cojo oxígeno, el oxígeno coge el carbono que está formando mi materia, que está envejecida, que está desnaturalizada, y lo que hace es eliminar, y yo elimino CO2. Recojo oxígeno otra vez y elimino CO2. Elimino oxígeno más C, que es el carbono. La piel. Cuando estos órganos de eliminación, los anteriores, no funcionan bien, a veces la piel también es un órgano de eliminación. El sudor, la transpiración, eliminan sustancias tóxicas. El sistema linfático es otro camino, otra forma de eliminación. ¿Qué es el ayuno? El ayuno es la mejor manera de poner al cuerpo en reposo fisiológico. Esa sería la palabra clave, reposo fisiológico. Descansas, no gastas energía en el movimiento. Descansas en el trabajo, no gastas energía en el estrés. Descansas en el comer, no gastas energía en la digestión de alimentos. Entonces toda esa energía se invertirá en el proceso de curación. Este es el campo energético, esto es teoría higienista. Y es una de las cosas mejores que os puedo enseñar. Cómo el cuerpo, la energía lo gasta en 3 grandes sistemas: nutrición, relación y eliminación. Y cuando la eliminación, en la parte inferior de la diapositiva, es necesaria la energía en la eliminación, la nutrición y la relación se quedan sin energía. Cuando yo estoy enfermo, toda mi energía está en estos órganos que hemos visto de eliminación. Y como está en esa zona, se me quitan las ganas de comer y no tengo ganas de moverme. El sistema de relación es el que me pone en contacto con el exterior. Los músculos, los huesos, el pensar, el lenguaje.
Cuando yo estoy enfermo no tengo ganas de moverme, no tengo ganas de pensar, no tengo ganas de hablar, no tengo ganas de moverme y tener contacto con el exterior, pero además muchas veces se me quitan las ganas de comer, porque toda esa energía se canaliza hacia la eliminación, y eso es lo que hace el ayuno. El ayuno canaliza hacia la eliminación y de esa manera no tengo ganas de comer. Y lo curioso es que porque a veces la persona dice, pues que sin comer voy a tener mucho hambre. Yo os puedo decir que no se pasa hambre. A veces queda ese pensamiento en la comida de que comería. A veces las personas, sí que es curioso, cuando están cocinando, otras personas se acercan a la cazuela cuando están ayunando y sacan la tapa y empiezan a oler y se alimentan de ese aroma, que es otra forma de alimentarse. Pero no se pasa hambre, porque el cuerpo empieza a consumir sus propias reservas. Somos agua, el 70% de agua, no solamente en nuestro cuerpo, sino 70% de agua en el planeta Tierra. Si vosotros veis todo el planeta Tierra, todo el globo del planeta Tierra, el 70% del planeta Tierra está cubierto por agua. ¿Qué es casualidad o sincronicidad? Los mismos procesos que en la naturaleza están dentro de mí y yo interiorizo como órganos, los mismos procesos que en la naturaleza están como tierra, agua, aire y sol. Y no es casualidad que el planeta Tierra esté cubierto en su superficie por el 70% de agua y mi cuerpo tenga la misma proporción de agua. No es casualidad, es sincronicidad. Somos naturaleza condensada en un aparato que se mueve sobre dos pies. Bueno, a veces no podemos ayunar y entonces es momento de desayunar. Podemos comer dulces, pero no los dulces en forma de refinados, sino zumos, agua, fruta, zumos de fruta. Sí que es importante. Y aquí estamos comiendo color. Para mí es una de las cosas que yo más solgo decir. Hay que comer color, porque en el color de los alimentos hay muchos antioxidantes. Y las personas que no podéis ayunar, podéis comer color, comer alimentos con color. Entonces, ¿qué es el ayuno? Con esta diapositiva voy a terminar. No comer es eliminar, renovar, regenerar. Es como pasar la ITV. Es curioso porque una de las cosas más bonitas del ayuno es que los síntomas del ayuno son los mismos síntomas que un empacho. Aquí no sé cómo se dice en catalán empacho. ¿Se dice igual? Bueno, pues cuando una persona está ayunando tiene la boca seca, la lengua oscura, la lengua blanca, la orina oscura, tiene mal aliento. A veces cuando oyes esto dices, ¿estás ayunando o estás empachado? Entonces, los mismos síntomas ocurren en el empacho que en el ayuno. Eso siempre tener muy en cuenta. Y no vais a distinguir una persona empachada de una persona ayunando, porque el cuerpo en el ayuno empieza a desintoxicar y empieza a eliminar. Y parece que empeoras. Y esto es curioso. Parece que empeora, pero es que parece que empeora la persona que deja la heroína, parece que empeora la persona que deja el orfidal, parece que empeora la persona que deja otros medicamentos. Entonces, en el ayuno pasa esto, y a veces pasa cuando te empiezas a comer una alimentación más sana. Cuando empiezas a comer una alimentación más sana, el cuerpo empieza a desintoxicar y tú dices, parece increíble. Entonces, una persona alcohólica deja el alcohol y se siente fatal. Tú que comes embutidos, conservas, fritos, sal, vinagre, dejas de comer estos alimentos y de repente te encuentras que parece que estás peor. Entonces, siempre tener esto en cuenta, porque si no, igual un día os ponéis a ayunar y parece que vais a enfermar. Bueno, el ayuno, bueno, ya os he dicho más o menos. Bueno, si queréis hacerme alguna preguntilla. Tenemos poquito tiempo, dos preguntas. ¿Ayuno y deporte, por ejemplo? ¿Practicar deporte y ayunar? ¿Cómo lo ves? Bueno, lo mejor en el ayuno es conservar que la energía no esté en el ejercicio, sino que esté hacia la desintoxicación, hacia la curación. Lo mejor, en vez de hacer deporte, es pasear en la naturaleza, respirar aire puro. Es más de estar en contacto conmigo mismo y con la naturaleza que me rodea, más que hacer ejercicio. Porque si hago ejercicio, gasto energía hacia el exterior y esa energía puede ser muy necesaria para la curación. Es mejor ejercicio tranquilo, por decirlo así. Se supone que... Perdón.
la medicina tradicional china comenta que cuando hay una insuficiencia de energía esencial de riñón, no es aconsejable, ¿no?, hacer ayuno. No sé, no conozco la medicina china, ni el chino tampoco. No, ya, pero me refiero, para usted siempre era aconsejable. No, casi siempre. Casi siempre. Y a veces cuando la persona, claro, las vías de eliminación tienen que estar abiertas. Para Celso, el médico del siglo XVI, decía emuntorios a los órganos de desintoxicación, órganos de eliminación. Entonces los órganos de eliminación tienen que estar en una insuficiencia renal. No haría yo un ayuno, porque la vía de eliminación a través de los riñones está cerrada, ¿eh? Pero en enfermedades renales sí que he hecho ayunar a personas y ha mejorado. Bueno, ahí me están diciendo que finis. Bueno, las personas que queréis, si queréis, podemos quedar un rato y os respondo preguntas individualizadas. Bueno, muchas gracias.